Bienvenidos una vez más. Espero que esté teniendo un buen tiempo. Gracias por estar sintonizándonos una vez más en este podcast. Esperemos que sea bendecido, haya sido de bendición esta semana, sus días pasados, y queremos nosotros de alguna manera ser bendición para usted a través de la palabra del Señor. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Dios está haciendo grandes maravillas, grandes cosas en su iglesia. La iglesia del Señor está más fuerte que nunca, y cada uno de nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de poder ser parte de esa iglesia. Si usted no ha entrado en la iglesia del Señor, si usted no ha nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios, del agua y del Espíritu, es tiempo de hacerlo. Es una experiencia maravillosa. En esta ocasión vamos a estar tocando un tema que estuvimos justamente hablando el episodio pasado, y tal vez usted lo escuchó, y si no, vaya y escúchelo. Pero es acerca de algo muy común en el caminar con Dios, algo que cada persona, cada discípulo de Jesucristo va a tener que sobreganar esta batalla o esta lucha o esta prueba que nosotros tenemos en el caminar con Jesucristo, y eso es acerca de las ofensas. Si usted no ha sido ofendido, tal vez usted apenas lleva una hora en la iglesia o muy poco tiempo, pero el Señor Jesucristo nos hizo una promesa, amén, y Él dijo que ofensas vendrán, así es que nosotros debemos estar alerta y al tanto, y con el entendimiento, el conocimiento de que esto es parte del caminar con el Señor Jesucristo. Nosotros dijimos que nosotros debemos de aprender a no ofender y a no ser ofendido. Debemos de trabajar en esto, debemos de invertir tiempo en esto, en buscar la manera como nosotros usar armas para eliminar este tipo de luchas que nosotros tenemos en nuestra humanidad. Nosotros somos humanos, somos carne, entonces hay ocasiones que nosotros vamos a ser un poco lastimados, vamos a ser tal vez heridos por alguna palabra, por algún hecho, tal vez justamente, injustamente, como quiera que sea, vamos a pasar por ese tipo de situaciones, pero el Señor nos guía a través de su palabra y nos da luz para nosotros ser fortalecidos en esto. Primeramente, Él nos los deja saber. O sea, esto no es una sorpresa. Ya el Señor dijo que van a venir, así es que nosotros solamente tenemos que esperarlas. Gloria a Dios. Y no sabemos a veces por dónde nos va a llegar, pero va a llegar. Nos enfocamos un poco en el episodio pasado acerca de ser ofendido de alguien más, de un hermano tal vez, o de un compañero, etcétera. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar un poquito más en acerca de ser ofendido con Dios mismo, con el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es muchas veces es un martillo. La palabra de Dios a veces es una espada,
A veces la palabra de Dios es algo que es un espejo que nos está mostrando cosas de nosotros, que nos deja a saber lo que nosotros necesitamos arreglar o necesitamos cambiar. Y nosotros normalmente el cambio no nos gusta, más que nada pues nuestra carne no le gusta los cambios para bien, porque la carne, dice la Biblia, que está contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos vemos en el espejo, hay veces vamos a encontrar cosas en la palabra de Dios que nos va a tal vez a ofender, o más bien, si lo puedo decir de esta manera, que va a ir en contra de nuestras ideas, en contra de nuestras mentalidad tal vez. Y cuando esa palabra, ese espejo nos está mostrando esa palabra, entonces nosotros tenemos la tendencia a querer pues evitar eso, o a veces enojarnos, o a veces ofendernos, y es mejor eliminar la palabra. Otra de las cosas que nos ofende a veces es cuando no solamente cuando nosotros tomamos el espejo de la palabra de Dios y nos vemos en el espejo, pero es aún más cuando alguien toma el espejo. Cuando alguien toma el espejo y me lo pone enfrente de mí y me está mostrando las cosas que tal vez yo necesito cambiar, y ahora estoy hablando de la predicación, estoy hablando del que predica la palabra de Dios. El pastor, el predicador, llega con la palabra de Dios, llega con el espejo y muchas veces nos los pone enfrente de nosotros, y es el trabajo del predicador, mostrar, predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para la perfección de nosotros. Entonces, muchas veces en vez de tomar acción en lo que la palabra nos está diciendo, lo que la palabra quiere corregir en nosotros, simplemente nos ofendemos, y muchas veces personas salen de la iglesia y nunca jamás regresan porque fueron ofendidos no con un hermano o no con una persona, pero con la palabra de Dios. Esto es algo que sucedió en la Biblia. Nosotros por eso tenemos ejemplos. La Biblia nos muestra ejemplos para nosotros ser sabios y poder tomar acción en estas cosas. El Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí predicando la palabra de Dios en la tierra, Él anduvo en sinagogas, en diferentes lugares, y las personas que más se ofendían no eran las personas comunes o las personas que estaban en necesidad de una sanidad o de un milagro. Pero las personas que más se ofendían eran las personas religiosas, los fariseos, los saduceos, los que se suponía supuestamente tenían la palabra en sus corazones, que ellos sabían la Biblia, se suponía. Estas personas son las que se ofendían más con el Señor, se enojaban, y al final de cuentas nosotros sabemos que religión o estas personas fueron las que crucificaron al Señor Jesucristo hasta ese punto. Entonces nosotros debemos tener cuidado, debemos de tener un corazón de mansedumbre, un corazón abierto a la palabra de Dios, y no permitir ser ofendidos, porque la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es cortante. Entonces, cuando la palabra está cortando lo que no debe estar en nosotros, no es para ofendernos, pero más bien es para beneficio nuestro. Usted ha tal vez probado esto cuando usted tiene niños, si usted tiene algún niño pequeño y usted está tratando de enseñarle algo o hacer algo bien para él. Vamos a poner un ejemplo muy común el día de hoy.
¿qué tal un aparato electrónico, un teléfono? Y usted tal vez llega al niño y le dice, pues dame ese teléfono. No necesitas estar ahí en ese teléfono, no te está haciendo nada bien. ¿Qué hace el niño? Se enoja, se ofende, se hace su berrinche. Y obviamente muchos cuando están pequeños no saben, pero algunos sí saben. Y lo mismo pasa con nosotros en el caminar con Dios. Cuando la palabra nos está mostrando algo que debemos de dejar, no es para que nosotros hagamos berrinches o nos enojemos o dejemos de ir a la iglesia. Es para ayudarnos a nosotros a vivir una vida mejor. Entonces, en una ocasión, el Señor Jesucristo estaba hablando y en este caso a los maestros de la ley, los fariseos y él les está diciendo que ellos alaban de solamente de boca, pero su corazón está lejos y muchas cosas más que el Señor le dijo. Y en el versículo 11 y 12 de Mateo 15 dice, le está diciendo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces, los discípulos de Jesucristo se estaban tal vez sorprendidos o maravillados o asustados, o no sé, pero les pareció interesante decirle al Señor Jesucristo, si sabes que a estas personas, los fariseos, los que religiosos se ofendieron cuando usted dijo esta palabra. Y otra vez la razón por la cual ellos se ofendían era porque el espejo estaba siendo puesto enfrente de ellos y estaba mostrando que necesitaba quitar esas lagañas, quitar esa, como él dijo en una ocasión, tenían que quitar la viga de su ojo antes de ir a quitar la basurita de otro. Entonces ellos se ofendieron y se enojaban y al punto de quererle hacer daño. Pero eso no para ahí. No solamente los religiosos, los fariseos, se molestaron o se ofendían con Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo en Mateo 26:31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes todos se van a ofender, va a causar un tropiezo en ustedes esta misma noche, todos. Y obviamente Pedro dijo que él no lo iba a hacer, etcétera. Nosotros sabemos la historia, pero aún Juan el Bautista, Juan el Bautizador, en una ocasión, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él lo bautizó, Él vio que el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre Él y reposó sobre Él. Él experimentó, miró todas estas cosas, pero cuando Él estuvo en una situación difícil, cuando Él estuvo en la cárcel, ya para morir, ahora ser ciertamente ya decapitado, su tiempo se había acercado. Él envió a unos discípulos a preguntarle que si Jesús era el que había de venir o esperaría a otro. Él mismo dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía quién era Jesús, pero cuando la situación estaba difícil, él empezó a decir, ok, obviamente Juan ahí solo, y sinceramente lo que Juan vino a hacer es algo tremendo y maravilloso. Solamente vino por un periodo de tiempo y la manera en que él fue eliminado, pero ese es otro tema. Entonces él en algún punto dijo, pues si él es, por lo menos que
tal vez me venga a ayudar aquí o me venga a mirar, pero no fue así. Solamente Jesucristo le dijo a los discípulos que había mandado Juan, él empezó, dice la Biblia, él empezó a sanar a los ciegos, empezó a abrir los ojos de los ciegos y envió de regreso a ellos y les dijo, pues díganle a Juan lo que habéis visto. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, o el que no se ofenda en mí, el que no tenga ninguna rencor contra mí, ofensa contra mí, bienaventurado es. Entonces cada uno de nosotros vamos a tener este tipo de enfrentamientos con la palabra de Dios. Con el Señor Jesucristo lo tuvieron estos fariseos. El Señor Jesucristo era la palabra de Dios encarnada. Entonces, esto no es algo que, o no es algo que nosotros vamos a simplemente escapar fácilmente, pero lo vamos a tener que pasar y necesitamos aprender a sobrellevarlo. Como ya dije, la palabra es confrontacional. La palabra confronta muchas veces nuestra manera de pensar, tal vez nuestras ideologías que nosotros tenemos. Ese era el problema de los fariseos. Ellos creían, tenían su religión. Ven, si alguien tiene una creencia, si usted tiene una creencia de cualquier creencia que sea, no deje que su creencia permita que la palabra de Dios no examine su corazón. Más bien, vamos a dejar deje que este espejo muestre lo que necesita ser cambiado. Que esta espada corte lo que necesita ser cortado. No debemos actuar como los fariseos que se enojaban. Muchos de ellos lo hacían por celo. Nosotros vemos la historia o el pasaje, la conversión del apóstol Pablo, tremendo varón de Dios después, pero al principio él dijo, yo soy fariseo de fariseos. Él era un fariseo, un religioso, que evidentemente él estaba ofendido y enojado y todo lo que usted quiera pensar con los seguidores de Jesucristo. Sinceramente él estaba ofendido con todo y él lo hacía con un celo pensando que estaba sirviendo al Señor. Pero cuando el Señor le habló, cuando el Señor Jesucristo le habló y le dijo, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En la Biblia dice que cuando él relata su testimonio, él dice, yo no fui necio, no fui desobediente al llamado. Pero más bien lo que Pablo hizo es, tomar esa palabra, ese espejo, examinar su corazón y vio evidentemente que lo que él estaba creyendo no era lo que debería estar haciendo. Entonces, muchas veces pasa esto en nuestras vidas. Si usted se va a enfrentar con la palabra y la palabra está diciendo algo diferente a lo que usted cree, no se quede con una creencia simplemente, pero reciba la palabra de Dios. Tome la palabra de Dios. Sí va a confrontar, sí, porque es lo que es la palabra de Dios. Ya leí. La palabra de Dios no es solamente, sí, la Biblia dice que más dulce que la miel es tu palabra, a mi paladar tu palabra. Es cierto, es dulce, pero hay ocasiones que también es dura, es un martillo. En otra ocasión la palabra dice que es un martillo. Si usted se ha dado un pequeño martillazo en el dedo, usted sabe que es un martillo, duele. Amén. Y en vez de enojarnos y querer correr y abandonar pues los caminos de Dios y el plan de Dios, mejor es dejar que la palabra martille bien ese clavo para nosotros llegar al conocimiento pleno de la verdad. No tome
no tome la palabra de Dios como una ofensa. No se ofenda con Dios. Hay muchas personas que se ofenden aún con Dios porque tal vez por alguna enfermedad o X cosa se molestan, pues abandonan los caminos de Dios, y Dios está tratando de hacer algo en sus vidas o en mi vida. Si usted tiene si usted tiene una creencia tal vez que sus papás, sus abuelos, sus ancestros han seguido, pero usted sabe dentro de usted que sinceramente no es la verdad, o que usted llega a la palabra de Dios y está mirando que es otra cosa la que la palabra está enseñando, no se quede con su tradición. Reciba la palabra. Amén. Abrace la palabra, porque seremos juzgados por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que os he hablado, esas os juzgarán. Eso es la palabra de Dios que nos va a juzgar, y en vez de nosotros ofendernos, vamos a recibirlas. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, la palabra de Dios está repleta de escrituras que nosotros debemos ser nacidos de agua o bautizados en el nombre de Jesucristo. No se ofenda, no se quede agarrado de una tradición, reciba la palabra. La Biblia dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo, dice Romanos 8:9. Entonces nosotros debemos de obedecer la palabra, creer la palabra, abrazar la palabra y dejar que la palabra nos limpie, nos purifique. Amén. Y el futuro, por seguro, será grandioso delante de los ojos del Señor. Amén. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Espero que el Señor esté obrando grandemente en su vida, que sea de bendición estas palabras para usted. Ese es nuestro deseo. Gracias por quedarse hasta este momento, y esperemos vernos más adelante en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga ricamente en el nombre precioso de Jesús. Amén.